ayer sesionó la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, ya con su presidente. Del otro lado está el senador Durañona, justamente ejerciendo ese rol ayer por la tarde. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo estuvo esa sesión? Al fin, creo que es reunión de comisión, ¿no? ¿Así se llama? Sí, es la reunión constitutiva, que es la que designa autoridades. Justamente como vos señalabas, tuve el honor de que tanto los senadores del bloque del Frente de Todos, que es el que pertenezco, como así también los del bloque mayoritario en el Senado, que es el de Cambiemos, el de Juntos por el Cambio, de manera unánime apoyó mi candidatura para presidir esa comisión, que es realmente una comisión muy importante porque por ahí pasan todos los proyectos de ley más relevantes, los que tratan cuestiones de fondo, una temática que además a mí realmente me interesa enormemente como dirigente político, pero también como hombre del derecho, y además muy contento porque voy a estar acompañado en la conducción, en el rol de vicepresidente, por Leandro Blanco, que es un senador de Cambiemos, pero con quien tengo excelente relación y está muy bien formado también en materia política y jurídica. Y bueno, vamos a tener que trabajar mucho en la búsqueda de consensos, porque está muy dividido en las mayorías, lo cual es bueno. Tiene prevalencia Juntos por el Cambio, pero la verdad que la convivencia es diría, óptima, porque hasta ahora en todas las sesiones, diría que en el 95% de las sesiones se han logrado aprobar con media sanción o con sanción definitiva proyectos de ley de manera unánime, ¿no? Y eso después de haber trabajado mucho los consensos. Me parece que es una buena señal, y creo además que el Senado de la Provincia de Buenos Aires es como el farol o el ámbito donde se pone a prueba la posibilidad justamente de construir consensos por los equilibrios como están generados. Así que bueno, muy contento de estar presidiendo esta importante comisión. Así es, me decían que de las comisiones del Senado hay 3 más importantes, y los asuntos constitucionales, y luego viene justamente esta, donde sí, los proyectos del ámbito político son los que de pronto la confianza del gobernador está también en esa comisión, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Creo que el gobernador ha tenido también su participación en esta definición, porque claramente requiere de un vínculo de confianza para el tratamiento de estas cuestiones. Pero la verdad es que, como decía recién, es imprescindible trabajar buscando los acuerdos políticos entre ambos bloques, así que el desafío es más que interesante. En respecto del trabajo del Senado, bueno, ayer había desinfección, la presidencia provisional, la vicegobernadora se había aislado. El tema del tratamiento de la pandemia y la acción legislativa debe ser complejo. Ustedes funcionan en forma remota, sí, remota, es correcto decirlo así. ¿Cómo es que se organizan para sesionar? Sí, es complejo, no es lo mismo, por supuesto, que poder hacerlo de manera presencial, pero lo importante es que hemos avanzado. Está funcionando del mismo modo que el Congreso Nacional, y como también lo están haciendo el resto de las legislaturas provinciales, de manera remota, con las herramientas tecnológicas necesarias para que se puedan desarrollar normalmente tanto las sesiones, que digamos que hay un promedio de una sesión cada 15 días, en diputados hay sesión mañana, y nosotros tendremos sesión nuevamente la semana que viene, y también las comisiones, ¿no? Tanto en su constitución como en su funcionamiento, se están desarrollando también de esta manera. Así que
por supuesto no es lo mismo, incomoda un poco, la presencialidad en el debate y en el termómetro de la actividad legislativa es muy importante, pero aún así se está trabajando muy bien, e insisto, la única manera que tiene la legislatura bonaerense de avanzar es a través del logro de los consensos, no hay otra manera, y hasta ahora viene muy bien. Dentro de las actividades de ayer desempeñadas en un despliegue clásico, digamos, en este caso, también en la recorrida con el ministro Catopodis, no solamente la reunión con el intendente Rato, sino también la recorrida en Varadero, en Areco, en las sedes de la UNSADA. ¿Cuál fue al final tu balance de toda la recorrida? Porque obviamente después estuvieron en Varadero y obviamente anunciando siempre en función de aquello que se puede hacer, se programa, proyectos. La sensación siempre es, claro, tenemos la intención, la certeza de que la intención está, pero en este marco de pandemia y con la crisis económica que la percibimos y además la anunciamos, ¿qué perspectivas o qué balance ves de esto? Bueno, lo primero que me parece importante destacar es que felizmente volvimos a un sistema institucional de normalidad, ¿no? Donde un ministro que viene a recorrer la región, si bien se reúne con los representantes locales de su misma fuerza política, también se reúne con el intendente sin medir cuál es su pertenencia política. Recordemos que nosotros en los últimos 4 años, pidiendo de manera constante audiencias con el ministro de Transporte, con el ministro del Interior y Vivienda, en ese momento también que estaba dentro de la órbita del Ministerio del Interior, hablo de Dietrich, de Frigerio y del propio Iguacel, que era el titular de Vialidad, para cuestiones absolutamente institucionales y fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad. Nos negaron sistemáticamente todo tipo de audiencias, conversaciones telefónicas, y peor aún, en un momento que tuvimos la oportunidad de ver que estaba de visita acá en San Antonio de Areco el ministro Dietrich, fuimos personalmente a explicarle el porqué de nuestro pedido de audiencia, y fuimos completamente destratados y agredidos, diciendo que él estaba más para aplastarnos que para recibirnos, una cosa realmente patética que felizmente, insisto, se ha dejado de lado, y hoy pasa algo que parece extraño, pero es lo que debería ser normal, ¿no? Un ministro visitando un territorio donde tiene que por supuesto reunirse con el intendente y entre todos, y más en este momento de pandemia, buscar las herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad, para poder prepararnos para la salida de la pandemia y generar las obras de infraestructura que por supuesto impactan directamente en el movimiento económico local y mejoran nuestra calidad de vida. Y eso no solamente se vio en la expectativa de firmar convenios y hablar, en el caso de San Antonio de Areco, con Francisco Rato, de cuáles son sus prioridades, que en muchos casos coincidimos porque tienen que ver con la continuidad de proyectos que vienen de nuestra gestión, sino que también recorrimos obras concretas que se están desarrollando con mucha fuerza y que habían tenido un parate importante durante mucho tiempo en el marco del déficit cero, donde se quedó todo frenado. Hablo de las obras en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que además incluyen el anuncio de una nueva inversión con estos 9.600 millones de pesos para infraestructura universitaria que lanzó el presidente, y hablo también de la autopista Pilar Pergamino, que en el tramo San Antonio de Areco viene con un gran avance, no solamente la traza nueva a la altura del ingreso a San Antonio de Areco, sino también la conexión entre San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento, que pasa por Dugan, que se reactivó completamente, y más allá de Capitán Sarmiento, todo el tramo hacia Arrecifes, a Pergamino, la variante Pergamino, para poder pasar hacia la provincia de Santa Fe, todo eso ha sido reactivado, con lo cual fue un equilibrio entre firmas de convenio y expectativa de obra nueva,
muchas de ellas de saneamiento, agua y cloacas, con la reactivación de muchísimas obras que son fundamentales para nuestra región, para el arraigo, para la conectividad, para el transporte, para la producción. Y dentro de este marco de decisiones, ¿cuál es la complicación más, al final, a futuro? ¿Qué es lo que podría complicar esto respecto de, sobre todo, el tema económico? ¿Cómo ves respecto de la salida de la pandemia, las iniciativas que hay que tomar y en ese marco lo que pasa con las empresas del ámbito privado, las pymes, las microempresas, que no lo vemos tanto en otras provincias que están en otras fases, pero de pronto en la provincia de Buenos Aires se siente y mucho? Sí, claramente. En primer lugar, subrayar que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires han desplegado una cantidad de programas importantes. Yo no diría que con eso se agota la necesidad que surge desde el pequeño comercio o la micropyme o el emprendedor individual, que en el interior es muy común, ¿no? Pero sí es importante destacar que tuvo una importancia, no solamente desde las prestaciones sociales como el IFE, la tarjeta alimentar o el aumento de la asignación universal por hijo, sino también en el pago de salarios de empresas. En el caso de San Antonio de Areco, más de la mitad de las empresas registradas han recibido la cobertura del ATP, que son los salarios pagados por el gobierno, desde empresas pequeñas a empresas grandes, y las que no pudieron acceder, ahora hay un programa que lanzó el gobernador Kicillof justamente para poder cubrirlo. Y aquellos más pequeños, quizás vinculados con el turismo y la cultura, también forman parte de este nuevo programa, que incluso son recursos que va a administrar el propio municipio, de nuevo en un esquema donde no hay diferenciación por cuestiones políticas. Al municipio también se lo ha acompañado para compensar la pérdida de la coparticipación, por supuesto por la baja de la recaudación, se lo compensó con transferencias directas desde la provincia, desde la nación, para poder cubrir esas necesidades, pero desde ya que todo esto no alcanza, y es fundamental un gran programa de inversión ambicioso, yo diría histórico, sin antecedentes, que hay que poner en funcionamiento de manera inmediata, sin ningún tipo de especulación respecto a la emisión monetaria o a los programas internacionales de créditos, ya que todo el mundo lo está haciendo. Seguramente hoy lo viste, Lucía, la noticia de que en la Unión Europea acordaron justamente un programa de 750.000 millones de euros para financiar, en algunos casos como financiamiento y en otros sin devolución, a todos los países de la Unión Europea para salir de esta pandemia, con lo cual no creo que haya una oportunidad igual en la Argentina, realmente no lo creo. De hecho, en el mundo no la hubo desde 1930 en adelante, salvo después de la Segunda Guerra Mundial con el plan Marshall. No habrá una oportunidad igual, primero para lograr los consensos necesarios para arreglar la deuda internacional y local, y para el acompañamiento de la oposición en desplegar y desarrollar un megaplan de inversión pública que busque justamente volver a un país federal, o como nosotros lo llamamos, apostar al arraigo, de fortalecer los territorios, las regiones, aprovechar nuestras riquezas para producir en origen, para que haya mercados regionales, para que haya obras viales, autopistas, ferrocarriles, más universidades, que vuelva a equilibrar el esquema poblacional en la Argentina, y que además genere, a partir del desastre que fue esta pandemia, un impacto económico en la generación de empleo, en la producción, en todos los rubros de la economía, que nos pueda volver a poner de pie, y además que nos sirva para transitar este siglo XXI de una manera distinta a los fracasos que lamentablemente nos acostumbramos en las últimas décadas. La última... no creo que haya una oportunidad igual.
La última es política, porque en realidad en la última semana los informes, las publicaciones, los comentarios sintetizan la situación dentro del frente gobernante como fuego amigo, a propósito de algunos contrastes de opiniones y puntos de vista diferentes respecto de cómo iniciar o acompañar algunas iniciativas. Y en el medio está el presidente ejerciendo el poder en un marco complejo como el de la pandemia, pero también muy controlado. O aparece en los medios llamando por teléfono y advirtiendo a los senadores que su proyecto, que una ley que apliquen la ley como estaba escrita, que después la arregla él con un decreto, o aparece en los medios enfrentándose a periodistas, al fin. ¿Cómo ves esta etapa del frente y lo que se publica respecto al Frente de Todos, pero sobre todo ese concepto de fuego amigo en algunas afirmaciones de integrantes del mismo frente? Bueno, también hace no mucho tiempo teníamos a Carrió pidiendo el juicio político a un ministro de Macri, ¿no? Sí, por ministro eso. de Habano o a Mario Cimadeville, que estaba al frente de la AMIA, renunciando porque el propio Macri le pedía que no avanzara en la investigación de una causa tan fundamental. Eso sí me parece que eran cortocircuitos terribles, o que el propio gobierno mandara a espiar a sus propios aliados, que hoy son querellantes en esa causa, como María Eugenia Vidal o Emilio Monzó o el propio Rodríguez Larreta, o a sus propios familiares. Eso sí me resulta realmente llamativo. En este caso, siendo un momento tan complejo y por la personalidad de Alberto Fernández, en algunos casos muy parecido al esquema que utilizaba Néstor Kirchner, de él personalmente ocuparse de dialogar, de responder o de discutir con la prensa cuestiones que entiende que son necesarias resolverlas o hablarlas personalmente. Creo que, por supuesto, todo eso tiene un riesgo, donde a veces la dinámica y la responsabilidad y el clima que genera estar al frente de la gestión no se condice con un diálogo que nunca va a ser de igual a igual entre un presidente en esas condiciones y un periodista o una periodista, con lo cual siempre es mejor tratar de evitar la exposición o la sobreexposición de un presidente en ese sentido. Pero bueno, es la personalidad de Alberto, y así como sirve para lo bueno, a veces también genera situaciones negativas, que estamos de acuerdo que hay que buscar la manera de mejorarlo, de corregirlo, pero también me parece interesante que personalmente trate de hacerse cargo justamente de dar las explicaciones y no esquivarle a hablar con todos los periodistas de todos los medios y que le hagan todas las preguntas que le tienen que hacer, algo que se reclamaba mucho, que se exigía mucho, y creo que Alberto, por su perfil, viene a dar respuesta, ¿no? Y en cuanto a lo que se le llama fuego amigo, insisto, muy lejos está de un esquema donde tenemos un presidente que espía a sus propios aliados. Lo que hay acá es diversidad, es un frente, es una coalición conformada por un montón de sectores y organizaciones y partidos, donde hay distintas posiciones sobre algunos temas nacionales, económicos, sobre la deuda, internacionales, que se exponen, y me parece sano que se muestre hacia afuera esa democracia interna donde se plantean distintos posicionamientos. Mientras se siga manejando una organización del frente que sostenga y respete la autoridad del presidente, que esto es indiscutible por los resultados legislativos y por el respaldo que Cristina, por ejemplo, hizo a las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la estrategia con la deuda, y la verdad que ha sido muy contundente lo que dijo el ministro sobre hasta dónde puede llegar la oferta argentina. Yo me siento cómodo con este modelo de no obsecuencia u obediencia constante sin poder decir nada, sino al contrario, poder expresarse y que podamos debatirlo, pero siempre con el rumbo claro de sacar la Argentina adelante, garantizando soberanía y no volver a un esquema de
mega endeudamiento y dependencia absoluta como quedó el país después del gobierno de Macri. Dicen que no hay liderazgo ni de un lado ni del otro en este momento en la Argentina, ni en la oposición ni en el oficialismo. Bueno, son los modelos de coaliciones, ¿no? Creo que es algo que también se ha reclamado mucho en la Argentina, tratar de reducir la sobreexigencia y sobreexposición de los grandes personalismos y liderazgos y transitar en un modelo más de coalición, donde no hay una única palabra, sino que hay una conducción de la gestión, pero que se tiene que considerar la participación de todos los que formamos parte de esa coalición, tanto en este caso en el Frente de Todos, como en el caso de Cambiemos, donde tenés por un lado a fanáticos como Iglesias que incitan a la violencia, y por otro lado dirigentes muy razonables que están al frente de la gestión, como el caso de Rodríguez Larreta o el caso del intendente Macri o de el intendente de Lanús Grindetti y otros tantos, Valenzuela y bueno, yo la verdad que la charla con Francisco Rato también se inscribió en ese sentido, ¿no? De buscar en un momento muy difícil para la humanidad en la Argentina y en el mundo, buscar la manera de trabajar en conjunto. Es un año que no hay elecciones y la sociedad nos está exigiendo que sea de esa manera, no con personalismos, no con liderazgos, no con decisiones que generen resquemores y situaciones de incomodidad, y creo que bueno, la Argentina necesitaba también este momento de mayor democracia y mayor participación. Francisco, gracias por el contacto y bueno, estaremos pendientes de esas resoluciones y actividad parlamentaria en el Senado de la provincia. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estábamos escuchando al senador Francisco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco, a propósito de la visita del ministro Katopovic ayer y también la entrevista y el encuentro con el intendente Rato y claro, también algún apunte respecto de la actualidad política nacional.